de vapor, ¿no? Va ubicado normalmente entre antes y entre etapas de sobrecalentamiento, igual que en el recalentador. Su misión básicamente es controlar la temperatura del vapor, ¿Y cómo se controla? Se controla, como dice aquí, mediante un sistema de inyección de agua relativamente fría, ¿no? No es que está fría hacia el hielo, pero está más fría que el vapor que va internamente. Y se inyecta lo suficiente para que el vapor se mantenga dentro de los límites que se ocupan. Esto porque podemos tener variaciones en cuanto a las temperaturas, volúmenes de gases que se están produciendo, y entonces si no tenemos ese control, lo que va a pasar es que habrá momentos en que cuando hay exceso de temperatura o exceso de volumen de gases, tengamos un sobrecalentamiento mayor del requerido o viceversa, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, no, viceversa, no, porque para abajo no funciona, solo funciona para arriba, solo funciona para bajar la temperatura y evitar tener sobrecalentamientos. Y aquí sobrecalentamiento significa por encima de los niveles seguros de operación de las tuberías que están relacionadas a esto, ¿no? Ok, en estas figuras pues he querido mostrarles, ¿verdad? Algunas configuraciones de los quemadores, cómo van dentro de la caja. Aquí tenemos un corte, ¿verdad? Visto desde arriba de lo que estamos hablando del lugar de una caldera, ¿no? Todo alrededor que se ve aquí son paredes de tubos de agua, ahí se logra ver en el dibujo, ¿verdad? Los tubitos que vienen, todos están llenos de agua, ¿verdad? Cada uno de estos que están en estas cuatro esquinas es un quemador que genera una llama, ¿verdad? Y la forma en que están ubicados pues generan ese torbellino, ¿verdad? De llama. Y luego pues los gases ascienden, ¿no? Ascender significa así como está aquí, ¿no? Aquí en el lado derecho, aquí lo podemos ver del otro corte, ¿no? Es un corte visto desde arriba, ¿verdad? Este es un corte lateral. Los quemadores, ¿verdad? Generan la llama. Hay diferentes formas de orientar esa llama, puede ser horizontal, con ángulo hacia abajo, con ángulo hacia arriba. Cada una de ellas nos da una diferente forma de controlar la temperatura y la recuperación de calor. Y eso tiene que ver mucho con el diseño, es propio, tecnológico de muchas compañías y de la forma en que generan vapor, ¿verdad? Entonces, eso tendrá que ser estudiado con un mayor detenimiento ya cuando nos especializamos o tenemos ya equipos que prácticamente tienen una tecnología propia, ¿verdad? Pero aquí podemos ver algo otras formas, ¿no? De ubicación de quemadores, ¿no? En la parte alta, en la parte baja, ¿verdad? Caras opuestas, ¿verdad? Tipo esquina como el que está acá arriba, ¿no? Y en un solo lado, de frente, ¿verdad? Hay diferentes formas que nosotros podemos ubicar esos quemadores. Repito, cada uno de ellos tiene algunas ventajas, algunas desventajas, y realmente en ningún momento podemos decir que uno es mejor que el otro. Realmente depende mucho de qué se busca o qué busca todo el diseño de este aparato, busca producir y cómo producirlo de manera eficiente, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Bien. Esto que he puesto aquí solo son ejemplos de, ¿verdad? Más detalle de las paredes que forran estos hornos, ¿verdad? En la parte estructural, ¿verdad? Están los tubos, ¿verdad? Esta es una forma de construcción de los tubos, ¿verdad? Van unidos ahí por una pequeña aleta, llamamos, ¿no? Y aquí nos da un análisis, ¿verdad? En cuanto a eh, la temperatura, ¿no? Que se alcanza entre un punto de contacto y otro. Esto es una aleta, ¿verdad? Que tiene dos puntos, se supone, de la misma temperatura, por ende la situación del centro es la simétrica, ¿no? Y ahí va, ¿no? Como ven, la parte interior, ¿verdad? Que está forrada de tuberías, ¿verdad?
Luego en la parte externa le sigue la parte estructural de metal junto con la parte de aislamiento térmico, ¿no? Que es lo que evita pues que tengamos salida de energía hacia el medio ambiente. Aquí un detalle un poquito también, ¿verdad? Esto hueco que usted mira aquí es en donde se produce la llama. Hacia nosotros sería llama saliendo hacia el lado de nosotros, ¿no? Y esta es la pared de tubos que está rodeando la sección de donde viene la llama. El quemador está acá, ¿verdad? Y estos son los tubos como están unificados, unidos ahí unos con otros, ¿no? Más detalles, ¿verdad? Y que nos ayude a comprender, ¿verdad? El arreglo. Bien, en estas gráficas, creo que en el campus virtual hay una ayuda que dice ahí, ¿no? Una información, son estas gráficas que tienen ahí ustedes. Estas nos van a ayudar a nosotros precisamente a entender algunas cosas cuando hagamos cálculos. Pero aquí podemos ver algunas configuraciones de las paredes, ¿no? La que estábamos viendo era esta que está aquí, ¿no? Que tiene los tubos unidos, ¿verdad? Con esas aletas. Pero puede hacer que no tengan unidos, ¿verdad? Que no que tengan doble fila de tubos, así como está aquí. Filas sencillas, ¿verdad? Separadas de la pared, unidas a la pared. O como esta 100% en contacto los tubos, no hay separación entre ellos. Aquí son tubos separados, ¿verdad? En dos filas, en una sola fila, pegado a la pared, despegado de la pared, o separados con una membrana, ¿verdad? Y pegados a la pared, ¿verdad? Esas son las diferentes configuraciones. Cada una de ellas ofrece operativamente diferentes condiciones, ¿verdad? Entonces, por eso esta gráfica que vamos a aprender a usarla en el contexto de lo que hacemos. Aquí al lado derecho, pues está eh, lo que les estaba hablando, ¿no? Esto es el área de la base, ¿verdad? Visto de la parte alta, ¿no? Esta es la altura, ¿verdad? Y aquí el ejercicio es más que todo una demostración de eh, cómo puede variar el tamaño del horno, ¿verdad? El tamaño del horno en función del cambio de un combustible. Aquí tenemos uno que es de bituminoso, ¿verdad? Y subbituminoso, ¿verdad? Y uno que es lignito, ¿verdad? Ambos para producir la misma potencia, 500 megawatts, 500 megawatts, ¿verdad? Pero con diferentes tipos de comportamiento de la ceniza también. Ahí en su material hay un artículo, ¿verdad? Sobre la ceniza y las implicaciones que tienen en el diseño de estos aparatos, ¿verdad? Porque tienen que irlo leyendo. Entonces, aquí muestra, ¿verdad? Pues entonces cómo la elección del combustible fija muchas cosas, ¿no? Entonces, imagínense usted, aún para la misma potencia, ¿verdad? Dos diferentes combustibles que lógicamente tienen propiedades diferentes en cuanto a sus formaciones de cenizas y me imagino toda la parte que tiene que ver con la liberación de energía por unidad de combustible quemado, va a hacer diferencia en el tamaño y en el diseño del aparato. ¿Bien? ¿Alguna pregunta ahí? Muy bien. Bien, entonces, esto es más o menos lo que nosotros vamos a estar haciendo en esta clase ahorita con ustedes, ¿verdad? Aquí tenemos un corte típico de más o menos lo que sucede, ¿no? Eh, tenemos temperaturas de alrededor, dice aquí, de 1300 grados centígrados en los gases que ascienden, ¿verdad? Y comienzan a ser enfriados, ¿no? En la medida que va pasando por todas las superficies termointercambiadoras, ¿verdad? Hasta que salen por la chimenea, ¿no? Claro, cada uno de estos aparatos está diseñado de acuerdo a la demanda que va a tener en el circuito, ¿no? Como sabemos de entrada cuánto vapor sobrecalentado debo tener, cuánto vapor voy a recalentar, cuánta agua de alimentación tengo que meter y de qué condiciones entran. Sabemos cuánto aire ocupo y a qué condiciones tengo que suministrarlo, todo eso. Todas esas demandas de calor son las que vamos a nosotros a ir recuperando en los gases de combustión hasta que finalmente llegamos aquí, en esta 160,
es la temperatura de los gases de salida. Claro, esto no quiere decir que todos los sistemas salen a 160, ¿no? Este particularmente es el balance de una caldera, ¿verdad? Que nos dice que comienza con 1300, ¿verdad? Y llega a 160 grados antes de salir por la chimenea. Ok, una regla poco más o menos que se utiliza, ¿verdad? Es que a la temperatura del punto de rocío de los gases, ¿verdad? Que ustedes ya saben qué es eso, le agregamos 100 grados. Más o menos 100 grados centígrados es la diferencia de temperatura que debe de existir entre la base, o sea, aquí donde inicia el ascenso de los gases por la chimenea, y la temperatura ambiente que tiene afuera la chimenea, para provocar la suficiente diferencia de densidad de manera que los gases puedan ascender a la velocidad que se necesita y salir a la atmósfera, ¿verdad? Sin ningún problema. Si recuerdan, dijimos, no, entre más fríos los gases es mejor porque hemos recuperado la mayor parte de la cantidad de energía que se generó en la combustión, ¿verdad? Pero significa también que el ascenso, o sea, va a ser más corto. La altura que se requiere va a ser menor. O sea, los gases no van a poder salir si la altura es muy alta de la chimenea. Entonces, eso significa que la chimenea baja. Si la chimenea baja, significa que los gases al salir también pueden quedar dispersos y lo que puedan llevar y lo que puedan tener en elementos que no queremos, por ejemplo, puede llevar algún tipo de ceniza todavía involucrado en él, ¿verdad? O temperatura, se va a regar fácilmente alrededor del medio donde la planta opera. Y eso es molesto porque ambientalmente es molesto. Por lo general queremos chimeneas que son altas. Entonces, para hacer chimeneas altas necesitamos una buena diferencia de temperatura entre aquí y la punta de la chimenea. Por ende, esta temperatura no es tan así de sencillo reducirla mucho, ¿verdad? Porque hay que respetar algunas normativas aquí en la descarga de los gases en el ambiente. Entonces, aquí se habla de 160, muy probablemente, ¿verdad? Estamos hablando de 100 grados. El punto de rocío de estos gases puede andar entre unos 50 a 60 grados centígrados, más los 100 grados que ocupa usted para vencer toda la altura a la cual realmente necesita enviar los gases a la atmósfera. Entonces, implica pues, que vamos a tener temperaturas alrededor de ese tipo, o más altas inclusive, todo dependiendo de la masa de gases y, repito, de los requerimientos ambientales, que tienen que ver también con las corrientes, con los vientos que están en el lugar de diseño de la planta. Entonces, ¿cuál va a ser la misión que nosotros vamos a tener en una tarea que aquí más o menos dibujé? ¿Verdad? Nosotros vamos a tener un análisis de combustión con la energía que se libera y vamos a diseñar cada una de estas partes para producir una salida, ¿verdad? Y vamos a evaluarla, ¿verdad? Ustedes el trabajo va a ser eso. Yo les voy a dar el combustible que quema y todo, ¿verdad? Y vamos a hacer algún análisis, ¿verdad? Y ver qué sucede. Diseñando la cantidad de área que se requiere en cada uno de estos elementos, ¿verdad? Hablamos del sobrecalentador, recalentador, economizador y el precalentador de aire. Eso es básicamente lo que vamos a estar haciendo en estas próximas jornadas, ¿verdad? Yo voy a hacer por un lado algunos números, ustedes van a estar trabajando en otros, ¿verdad? Aquí en este material pues hay algunas configuraciones de precalentadores de aire y de los economizadores. Como les digo, yo les voy a hacer llegar estas figuras ahí, yo voy a chequearlas bien que estén todas en orden para que les sirvan, ¿no? De referencia para acordarse de alguna de estas cosas. Bien, por lo pronto sería eso hoy, ¿verdad? Y mañana seguimos. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Gracias, ingeniero.